Reformatio. Aquí estamos a través de Cielos Abiertos, turradio.com, pasaporte a una nueva vida, para poder dar inicio a un nuevo espacio de El Poder del Evangelio. El Poder del Evangelio que está todos los viernes, 7 de la noche, hora de Colombia. Es momento de escuchar a Samuel Andrés Chaparro Sandoval, a quien le damos una cordial bienvenida aquí en Cielos Abiertos, turradio.com, pasaporte a una nueva vida y el poder del Evangelio. Así que, adelante. Muy buenas noches, Dani, queridos oyentes, queridos televidentes por Facebook Live, por YouTube. Nuevamente agradecido a Dios con ustedes, agradecido con mi máster Dani. Muchas gracias de verdad a Dios por darnos esta oportunidad. Bueno, quiero recordarles, queridos amigos, los que llegan hasta hoy al programa y los que han estado, si se han perdido alguno de los anteriores episodios, pueden encontrarlos en el canal de YouTube Semper Reformatio o en esta excelente emisora, gracias a Dios, Cielos Abiertos, turradio.com, en su canal de YouTube. Pueden encontrar los anteriores episodios para que no pues se vayan a perder, ¿no? Bueno, la vez pasada nosotros habíamos terminado con el suceso de Noé. Entonces era muy interesante porque vimos que cronológicamente, desafortunadamente, la maldad del hombre había aumentado. Recordemos que el hombre le creyó ¿a quién? A la serpiente. Y al creerle a la serpiente, pues va a correr la misma suerte. ¿Y cuál era la misma suerte? Tener los tres tipos de muerte. Muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. Tristemente el hombre, al creerle, intentó solucionar las cosas a su manera. Entonces recordemos en Génesis 3:7 que el hombre cose delantales de hojas de higuera y con ello piensa que puede arreglar sus pecados. Entonces hoy en día hojas de higuera, como lo habíamos visto en nuestros episodios anteriores, ¿cuáles eran? Hojas de higuera como vuélvase evangélico, vaya a la iglesia, rece no sé cuántas Ave Marías, o haga cualquier cosa, ¿cierto? Ore. Mucha gente dice, no, es que yo oro. Pero ¿será que eso es garantía para entrar al reino de los cielos? Lo vimos que no. Que lo único que es garantía para entrar al reino de los cielos tiene que ver con Génesis 3:21 y Génesis 3:15. ¿Por qué Génesis 3:21? Porque Dios va a matar a unos inocentes animales, muy posiblemente unos corderos. Ahí no se referencia al animal, pero a lo largo de la historia podemos ver que hay corderos. Y eso nos habla de la promesa que iba a venir un gran cordero. Entonces Dios mata a estos corderos inocentes y viste a Adán y Eva con estas pieles. Pero la pregunta es, ¿quién de verdad merecía morir? Lo vimos que fue Adán y Eva, pero Dios tuvo gracia. Bueno, también vimos Génesis 3:15, cuando estaba la serpiente. ¿Y qué pasaba con la serpiente? La serpiente iba a morder al libertador en el talón, pero el libertador vendría y le pisaría ¿qué? La cabeza. Entonces Génesis 3:15 por ello es muy importante, algo que llamamos el protoevangelio o los primeros anuncios de las buenas nuevas de salvación. Bueno, Adán y Eva van a salir tristes del Edén, pero al salir tristes del Edén, ¿qué va a suceder? Va a suceder que Dios ya les dio una promesa. Ellos al salir de Edén van a tener hijos y entre esos hijos, dos hijos que resaltan mucho. Uno que se llamaba Caín y el otro que se llamaba Abel. Caín, recordemos que era. Caín era labrador de la tierra. Caín era labrador de la tierra. ¿Y qué era Abel? Abel era pastor de ovejas. Entonces Dios a estos muchachos les dice que le ofrezcan un sacrificio. Entonces ellos le ofrecen un sacrificio. Caín lleva unos frutos. Muchos de nosotros pensamos que estos frutos que son, que eran frutas pues malas, ¿cierto? Él lleva unos frutos, pero estos frutos, recordemos que Hebreos 11:4 nos enseñan que eran frutos excelentes, porque dice que Abel ofreció ofrenda más excelente que Caín. También recordemos que Abel se ofreció una ofrenda a la manera de Dios. ¿Y cuál era la ofrenda a la manera de Dios? La ofrenda a la manera de Dios era que un inocente muriera por el pecador.
Entonces Abel se reconoce con ese cordero que ofrece y lo sacrifica, reconociendo que era un pecador. Recordemos que las personas que dicen que son como Caín son las personas que, digamos, tienen buenas, digamos, gestiones morales. Sí, digamos, el buen hombre de familia, el buen hombre de negocios, el que no le hace mal a nadie, el padre gentil, ese es Caín. Mientras que Abel era una persona que era pecadora y reconocía. Y eso es lo que tenemos que hacer, amigos. Recordemos en los videos anteriores que también vimos que la palabra reconocer se lee igual al derecho y al revés. Bueno, ya después vimos que Caín desafortunadamente mató a Abel. Y Caín al matar a Abel, ¿qué pasó? ¿Qué pasó Caín al matar a Abel? Caín al matar a Abel, entonces uno dice, no, pero la línea Libertador se perdió. Ahí hubo otro hijo que se llamó Set. Adán y Eva tuvieron otro hijo que se llamó Set y este hijo empezó a invocar el nombre del Señor. Entonces los hombres nuevamente empiezan a hacer las cosas a la manera del Señor. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero como está escrito, no hay justo ni aun uno. Hoy en día muchas personas piensan que todos los personajes de la Biblia fueron santos. No, solamente hubo una persona que fue santa y esa persona fue Jesús. Los demás fueron pecadores, pero que fueron alcanzados por la gracia de Dios. Bueno, entonces adentrémonos en el suceso que hoy nos corresponde, el suceso de Noé. Bueno, la vez pasada habíamos leído y vamos a volver a leer Génesis capítulo 6. Volvamos a Génesis capítulo 6 y en Génesis capítulo 6 vamos a leer los versos del 13 al 15. Génesis capítulo 6, versos 13 al 15. Cita así, voy a leer a favor de ustedes. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Y ojo con este verso 16, porque en este verso 16 quiero que nos centremos, queridos amigos. Dice: una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Entonces Dios aquí va a dar unas instrucciones claras. Él no va a decir: bueno, Noé, yo he decidido el fin de la tierra y voy a destruirla. Pero tranquilo, Noé, tú haz como tú desees el arca. No, Dios le dio instrucciones específicas. Dios a Adán y Eva le dio instrucciones específicas de que un inocente tenía que morir por un pecador. A Caín y a Abel lo mismo. Y ahora, más adelante, a la descendencia de Set, que todos seguían realizando los sacrificios, le dio a Noé la clave, que tenía que construir las cosas a su manera y no conforme a su imaginación. ¿Sabes qué, amigo? Posiblemente tú estés creyendo en un Dios a tu imaginación.
Y si crees en un Dios conforme a tu imaginación y no has consultado las santas escrituras, que cómo ellas se refieren a la salvación, irás al lago de fuego. Y como dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, versículo 13, versículo 14 y versículo 15, estarás eternamente por los siglos de los siglos. Así que arrepentíos y creed en el Evangelio. Bueno, entonces vamos a seguir. Verso 16, como les había dicho, el verso 16 es muy interesante porque Dios le dice unas características. La primera característica que Dios le dice es que al arca le tiene que hacer una puerta. Entonces el arca tenía una puerta. Lo segundo es que tenía 3 pisos, pero lo más importante es que tenía ¿cuántas puertas? Solo una puerta. ¿Y qué quiere decir eso? Que solamente tenga una puerta, que solamente una puerta puede llevar a la salvación. Hoy en día, desafortunadamente, queridos amigos, hay ideas erróneas, pero bueno, déjenme recordar algo. Algún día yo hablé con una persona que pues yo aprecio mucho, un saludo si me está viendo, se llama Sergio Muñoz, él era un capitán de navío, o si algún día escucha esto. Y una vez hablamos de esta lección y él me decía, uy Samuel, pero es como absurdo que solamente, el arca tenga solamente una puerta, ¿sí? Y de verdad, en ingeniería naval moderna es absurdo, ¿cierto? Pero, ¿qué querría Dios enseñar con eso? Hoy en día hay frases falsas como todos los caminos conducen a Roma, así como todos llevan a Dios. No. El arca de Noé nos enseña que solamente hay una puerta, ¿para qué? Para la salvación. No hay múltiples puertas, no hay múltiples caminos. Así que amigo, como yo decía en los anteriores videos, si tú piensas que Alá es el mismo Dios de la Biblia, estás muy equivocado. Porque el Dios del Corán no es el mismo Dios de la Biblia. Hay una diferencia completamente bárbara, y hago referencia a que Alá no es trino, mientras que el Dios que enseña las escrituras es un Dios trino. Recordemos la palabra Elohim, los poderosos dignos de temer, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bueno, entonces todos los caminos no conducen a Dios, ¿cierto? Entonces, como yo les había dicho, Dios no dejó a la imaginación de Adán y Eva, no dejó a la imaginación de Caín y Abel, y no dejó a la imaginación de Noé cómo solucionar el problema a la manera de Dios. Dejó la instrucción de cómo solucionar las cosas a la manera de Dios. Desafortunadamente aquí hubo un muchacho que era Caín, y él pues tristemente, como ya yo les dije en el resumen que ahorita hicimos, él hizo las cosas a su manera y eso le costó la muerte eterna. ¿En qué lugar? En el lago de fuego, más adelante claramente. Bueno, entonces hoy en día, como en esos días, el hombre no sabía salvarse. Hoy en día tampoco y más adelante tampoco, porque todo toca hacerlo a la manera de Dios. Bueno, entonces vamos a leer Génesis capítulo 6, versículo 17. Vamos a Génesis 6, 17, si son tan amables. Dice aquí, y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Es decir, que todo lo que estuviere fuera del arca iba a morir. Todo lo que esté fuera de Cristo va a morir y va a perecer eternamente en el lago de fuego por los siglos de los siglos. Bueno, tristemente el hombre no sabe cómo hacer las cosas bien, ¿no? Y hay algo que nosotros habíamos visto en nuestros primeros episodios, si no estoy mal, el segundo. Y vimos que Dios el segundo día, recordemos, vamos a Génesis capítulo 1, el segundo día Dios no va a decir que algo es bueno cuando Dios hace la separación de las aguas. Vamos a leer, por favor, si son tan amables, vamos a ir a Génesis capítulo 1,
Aquí estoy buscando Génesis capítulo 1 y vamos a ver desde los versos, si son tan amables, 6. Dice así: luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Quiere decir que Dios hizo la capa de ozono. Dios, al hacer esa capa de ozono, una parte de las aguas las coloca sobre esa capa de ozono y las otras las deja debajo. ¿Se acuerdan? E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Si nosotros recordamos los días de la creación, Dios, cuando hace la luz, dice que es buena. El segundo día, cuando hace la expansión y separa las aguas de las aguas y coloca un agua sobre el firmamento, no dice nada. Pero el tercer día sí dice que cuando se separa lo seco de las aguas, ve que es bueno. Cuando se crea la vegetación, ves que es bueno. El cuarto día, cuando Dios hace los astros, las lumbreras, también ve que es bueno. Para indicarnos estaciones, días y años, ve Dios que es bueno. El quinto día, cuando Dios crea los animales marítimos, ve que es bueno. Y el sexto día, cuando hace los animales terrestres y hace el ser humano, dice más adelante que vio que era todo bueno en gran manera. Pero hay algo curioso, ¿por qué no dice nada del segundo día? Porque esas aguas, queridos amigos, las iba a usar para el juicio, para ese día en que Noé y su familia entrarían al arca. Bueno, entonces, si son tan amables, vamos a ir a Génesis nuevamente, vamos a ir a Génesis capítulo 7, verso 1 y 2. Génesis capítulo 7, versículo 1 y 2. Génesis 7, verso 1 y 2. Voy a leer a favor de ustedes. Dice: dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Recordemos, no era pecador, pero halló gracia delante de los ojos de Dios. Y ojo con este verso 2. De todo animal limpio tomará 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Entonces aquí hay algo interesante, y si nosotros vemos las películas de Semana Santa que se aproxima, vamos a ver muchas cosas falsas. Primera cosa falsa que quiero desmitificar: en ese tiempo no había nubes, porque si hubiera nubes, las nubes hubieran estrellado entre sí generando lluvia, pero la gente no creía que llovía. Segundo mito: cuando nosotros vemos el suceso de Noé en las películas que hace Hollywood o otras cadenas, vemos que meten parejas de animales, pero nunca vemos que meten 7 parejas de animales limpios. Por ejemplo, 7 parejas de corderos, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿por qué se meterían 7 parejas de corderos y 7 parejas de más animales limpios y no, por ejemplo, 7 parejas de gatos, que a mí me gustan mucho los gatos, o 7 parejas de perros, o 7 parejas de otro animal que a ustedes se les ocurra? ¿Por qué? ¿Nunca se habían preguntado eso? Pues la pregunta repite algo que les he dicho y les seguiré repitiendo una y otra vez. Noé en el arca tenía que seguir haciendo ¿qué? Sacrificios, claramente, porque él reconocía que era un pecador. Y si solamente hubiera metido, por ejemplo, una pareja de corderos, se hubiera terminado, ¿qué? Se hubiera terminado esa especie. A mí me hace recordar esta lección un muchacho de la iglesia de Fontibón que se llama Daniel, y él le decía al pastor Andrés Mauricio Rincón Mora, le decía: uy, pastor, si ¿cómo se llama? Si o se hubiera metido una pareja, ya no habría corderos, ¿cierto? De tanto pecado ya no habría corderos, y es verdad. Desafortunadamente el hombre no soluciona las cosas a la manera de Dios, y la solución es que un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, muera por el pecador.
Esa es la solución. La solución no es ir a la iglesia, la solución no es dejar de hacer obras. Hay gente que es muy curioso, dice, no, es que si yo me vuelvo cristiano evangélico, me toca dejar de tomar cerveza, me toca dejar de bailar, me toca así, y obras, le meten obras, obras, obras al asunto. Y la palabra de Dios, como vamos a ver, es clara y nos está enseñando desde un principio que por las obras no nos vamos a salvar. Eso no quiere decir, y después por favor les ruego no me vayan a decir, no, que ese hermano mejor dicho está invitando a que vivamos vidas desordenadas. No, señores, porque yo a ustedes les he dicho, ¿qué les he dicho? Que tenemos que vivir vidas piadosas. ¿Y qué es una vida piadosa, mis hermanos y amigos? Una vida piadosa es que yo tengo que mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Gracias a Dios que hay gente que me conoce y yo no me alabo en lo que yo hago, sino en lo que Dios hace en mí. Y conocen por la gracia de Dios que yo vivo una vida recta, pero es por Él y no por mí. No por mí. Pero tenemos que mostrar frutos dignos de arrepentimiento, porque si no mostramos frutos de arrepentimiento, iremos al lago de fuego. Así hagamos actividades, seamos activistas en la iglesia, estemos 1, 2, 3, 4 y N 1000 veces. Bueno, vamos a continuar si son tan amables. Bueno, entonces hay algo curioso y si vieron 7 parejas, pero bueno, ahora hay una pregunta clave. Hay una pregunta clave. ¿Ustedes cuántas personas piensan que se salvarían del gran diluvio? Hay gente que me ha dicho, Samuel, nosotros creemos que 50 personas. Hay otros que me han dicho, no, 80. Hay otros que me dicen 200. Pero veamos qué nos enseña la palabra de Dios. Porque esto es lo que les he dicho. Esta no es la palabra del Señor Samuel. Esta es la palabra de Dios. Vamos a ir a Génesis capítulo 7 y vamos a leer desde el verso 11. Cita así, dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Recordemos lo que les había dicho el segundo día, Dios no dijo nada. Fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Bueno, pero aquí el abismo se está refiriendo a lo que había debajo. O sea, hay un dato curioso y lo doy aquí rápidamente. El Amazonas, debajo del río Amazonas, hay un río 3 veces más grande que él. Entonces, estas fuentes del grande abismo quiere decir que va a salir agua de abajo de la tierra. Y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Eso sí hace referencia al segundo día, que las cataratas de los cielos fueron abiertas, matando a toda la gente. Recordemos, la tierra era una masa. Si nosotros vemos América con África, prácticamente pegan como un puzzle, como un rompecabezas. ¿Qué va a hacer Dios? Posiblemente en ese tiempo había la Pangea. Entonces, de tanta presión, el agua es tan fuerte que rompe las capas tectónicas. Eso no fue una cosita ahí como lo pintan que lluvia, sino fue un evento duro. Y después cayeron todas esas aguas de los cielos como cataratas. Yo nunca he estado en cataratas, pero creo que mucha gente que nos escucha o que nos ve, posiblemente sí. Yo he estado en ríos, en cascadas, y uno siente unos golpes bravísimos, pero bravos, bravos. Eso no es ahí lluvia suavecita, sino unos torrentes, una cosa así. Hago efectos de sonido y todo, ¿sí? Entonces, una cosa, pero cosita seria, cosa tremenda. Bueno, entonces Dios manda y las capas tectónicas se rompen. Tristemente, vamos a ver cuántas personas se salvaron. Vamos a ese punto. Versículo 13. Bueno, vamos a leer del 12. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Entonces vamos a contar cuántas personas realmente entraron en el arca. Dice, en ese mismo día entraron Noé. Vamos, 1. Sem, 2. Cam, 3. Jafet, 4. Hijos de Noé. La mujer de Noé, 5. Y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. ¿Cuántas personas entraron? Entraron solo 8 personas. Hoy en día vemos que hay hasta iglesias que se llaman avivamiento, pero yo bíblicamente yo no veo avivamientos. Yo veo más bien que esto es de pocos.
Esto no es de emociones, amigos, esto no es de emociones, es de creer la solución a la manera de Dios. Que un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, muera por el pecador, mis amigos. Eso no es más. Bueno, el arca, aproximadamente los estudiosos bíblicos dicen que va a durar aproximadamente 6 meses. Noé manda un cuervo, si ustedes lo ven bíblicamente, el cuervo va, viene, va, viene, va, viene. Después manda un ave y el ave va y vuelve. Después va, vuelve y trae en su pico, trae un ojo de olivo. Y después Noé la manda y no vuelve. Y el Señor se va a acordar de Noé. Pero hay algo curioso y algo tremendo. Vamos a leer Génesis 7:16, que nuevamente llama la atención leerlo. Ponle cuidado. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Amigo mío, posiblemente hoy Dios, mediante este programa o mediante otras cosas, te ha abierto la puerta. Pero ¿sabes qué, amigo? Va a llegar un momento en que esa puerta se va a cerrar. Se va a cerrar así. ¿Y qué te parece, amigo, que tú tuvieras la puerta cerrada? Y que tú llegue el día del Señor y el día del juicio. Muchos de pronto se estarán riendo y diciendo, ay, no, ese es puro cuento, como en los días de Noé. Mucha gente se reía, ¿sí? Y pensaba que el lago de fuego no era algo cierto. Es como que yo les dijera, mañana van a llover piedras, por favor, todos resguárdense en sus hogares. Eso no lo creerían. Pero la palabra de Dios es clara y dice que Dios va a pasar esta tierra por una tormenta de fuego. Todo esto que vemos va a ser pasado por fuego. Y el que no haga la voluntad de Dios no va a permanecer para siempre, sino va a correr la suerte de Satanás y de sus demonios. Bueno, entonces la pregunta es, pasaron los 40 días, las 40 noches, los 6 meses y el arca descendió. Entonces vamos a ver que quien abrió la puerta del arca fue Dios. Dios abre la puerta del arca. Pero la pregunta es, queridos amigos, ¿qué sería lo primero que haría Noé? ¿Qué sería lo primero que él haría cuando descendió el arca? Vamos a leer, si son tan amables, Génesis capítulo 8, versículo 20. Vamos a Génesis 8:20. Espero que me estén escuchando de la Universidad del Rosario. Saludes a Campi si por ahí me está escuchando. Y bueno, el que me esté escuchando, mándeme un saludito y se lo devuelvo. Bueno, Génesis capítulo 8, versículo 20 dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio, le hace animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar, es decir, ofreció sacrificio en el altar. Si ven, él va a ofrecer ¿qué? ¿Sacrificio dónde? Sacrificio en el altar, reconociendo que un inocente tiene que morir por un pecador. Esa es la solución, amigos. La solución, nuevamente les digo, no es volverse evangélico, no es ir a una iglesia, no, esa no es la solución. Si tú subes ahorita que es Semana Santa a lugares altos de rodillas o te latigas o te flagelas, eso no te va a salvar. Eso no te va a salvar. Antes más bien te va a condenar y te va a mandar al lago de fuego. Así que nuevamente digo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Bueno, entonces veamos Génesis 8:21 y dice, y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Dios, queridos amigos, ya no va a destruir esta tierra por agua. Hay películas de ciencia ficción de Hollywood que nos demuestran grandes cataclismos, que llega agua. Creo que había una película, si no estoy mal, que se llamaba 2012 por toda esa teoría de los mayas y nos hablaba de una gran inundación. Créanme que eso es algo muy leve con respecto a lo que se viene, porque ¿saben qué es lo que se viene? Lo que se viene es fuego, lo que se viene es candela,
Y créanme que ustedes ese día, si alguno está ahí riéndose o no poniendo atención, créanme que ese día va a ser muy duro para ti. Así que por favor arrepiéntete y cree en el libertador. Bueno, entonces vemos en Génesis capítulo 10, versículo 22, que la línea del libertador va a seguir por uno de los hijos de Noé que se va a llamar Sem. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Les voy a dar digamos como una mnemotecnia para que se aprendan realmente que la línea viene de Sem. Entonces, ustedes saben cómo llaman a los judíos, a los nazis, los llaman los antisemitas. ¿Sí ven? Porque es la tribu de Sem, los que vienen de la tribu de Israel, los que vienen de Israel. Bueno, entonces recordemos la línea del libertador. Y las genealogías son muy interesantes, porque las genealogías nos van a enseñar de dónde viene el libertador. Entonces tenemos a Adán y Eva. Después nosotros tenemos de Adán y Eva, tenemos Abel, pero Abel como murió, tenemos a Set. Después de Set tiene más hijos y va a tener a Noé. Y después de Noé va a nacer Sem. ¿Sí ven? Entonces Dios está cumpliendo sus promesas de la línea de un libertador. Ahora vamos a entrar a otro personaje muy interesante y muy trascendental, que ahorita en Semana Santa es muy tocado, pero que realmente muy pocos entienden el mensaje de Dios. Bueno, entonces vamos a ir a Génesis capítulo 12, versos 1, 2 y 3. Saludos también especiales a los hermanos del Rosal que me están viendo y bueno, a todos los hermanos que nos están viendo. Muchas gracias de verdad y amigos, muchas gracias de verdad por verme. Y espero que sigan, que insistan en esto porque créanme que es una bendición. Bueno, ya después de este reposo vamos a leer Génesis capítulo 12, verso 1, 2 y 3. Dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, de esa línea de Set van a haber más descendientes, pero esa línea de Set van a ser un hombre que se llama Abraham. Este hombre Abraham era un pecador como todos nosotros, como yo y todos los que me ven. Pero había algo bonito en este hombre, que este hombre halló gracia delante de los ojos de Dios. Él no era por sus buenas obras que se iba a salvar, sino Dios lo escogió. Entonces Dios le va a hacer a este hombre 3 promesas. La primera es que le dice: vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. La segunda: y haré de ti una nación grande, quiere decir que le haría descendencia. Y tercera, que en él serían benditas todas las familias de la tierra, quiere decir que le daría un libertador. Entonces veamos cuáles son las promesas: tierra, descendencia y un libertador. Pero estas 3 promesas tenían también 3 problemas y vamos a analizar cuáles eran esos 3 problemas. Bueno, antes de seguir quiero que leamos el verso 4 y quiero que veamos a qué edad Dios le va a hacer a Abraham esas promesas. Dice así: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Dios a los 75 años le va a prometer tierra, descendencia y un libertador. Vamos a ver los compliques que habían en estas promesas. Bueno, vamos a ir a Hebreos 11.8. Vamos a ir a Hebreos 11.8 si son tan amables. Vamos a ir a Hebreos 11.8. En Hebreos 11.8 vamos a ver la primera dificultad. Hebreos 11.8. Hebreos 11 es un verso muy bonito y un verso muy alentador, porque en Hebreos 11 se ve pues la fe, ¿no? Hebreos 11.8 dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia,
y salió sin saber a dónde iba. ¿Sí ven? Él no sabía a dónde iba. Les tengo una pregunta, amigos. Si ustedes les dijeran, bueno, salgan de su casa y yo les voy a mostrar el lugar, uno diría, uy, pero ¿qué pasó? Uno sentiría como inseguridad, ¿cierto? Pero Abraham era una persona que tenía fe. Pero entonces, la primera promesa, tierra. La primera dificultad, que no sabía qué, no sabía a dónde iba. Entonces, recordemos, tierra, dificultad, no sabía a dónde iba. Bueno, vamos a ver cuál era la segunda dificultad. Recordemos que la segunda promesa era una descendencia. Vamos a ir, por favor, si son tan amables, a Génesis capítulo 11, Génesis 11, 29 y 30. Génesis 11, 29 y 30. Génesis 11, 29 y 30 cita así: y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai, verso 30, mas Sarai era estéril, ¿y qué? Y no tenía hijo. ¿Sí ven? Entonces, ¿cuál era la dificultad? Que Sarai, la esposa de Abraham, era estéril. Por lo tanto, no podía haber una descendencia. Y si no podía haber una descendencia, por ende, no podía venir el libertador. Entonces recordemos, tierra, descendencia y libertador. Problemas, que no sabía dónde iba, que Sarai era estéril y por ende no podía tener una descendencia, por lo tanto no podía venir el libertador. Promesas que parecen imposibles, pero ¿saben qué, amigos? Tenemos que creer. Creamos en el Señor, y lo digo primeramente por mi parte. Uno muchas veces puede ir a algo que no ve, pero hay que creer en Él, creer en Él. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bueno, entonces vamos a ver, si son tan amables, Génesis capítulo 21, versículo 1 al 5. Recordando que en Génesis capítulo 12 vimos que Dios a Abraham le hizo la promesa a la edad de los 75 años. Nuevamente miremoslo. Y era Abraham, voy a leer la parte después del punto, verso 4. Génesis capítulo 12, versículo 4 dice: y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Leo la parte B, ¿no? Bueno, acá vamos a ver Dios a qué edad va a cumplirle las promesas. Vamos a leer, por favor, si son tan amables, vamos a dirigirnos a Génesis capítulo 21. Génesis 21. Génesis capítulo 21. Génesis 21, y vamos a leer, si son tan amables, desde los versos 1 al 5. Leo a favor de ustedes, queridos amigos. Dice así: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió, y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. ¿Y era Abraham de cuántos años? Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Pregunta, ¿cuánto tiempo pasó? 25 años pasaron. ¿Qué les parece? 25 años. A nosotros, por ejemplo, nos hacen una promesa. Dicen, no, Samuel, por ejemplo, les vamos a dar unas cámaras bien bonitas para que aquí graben en cielos abiertos. Entonces pasa un mes y uno dice, bueno, de pronto se le olvidó. Pasan 2 meses, uy, eso ya está como, uy, Dios mío. Pasan 3 meses, no, eso ya no se cumplió. Así es uno, ¿cierto? Pero Abraham, ¿cuánto tuvo que esperar, amigos? Abraham nada más y nada menos esperó 25 años. Nosotros no esperaríamos una promesa de 25 años, pero a Abraham por eso también se le conoce como el padre de la fe. Bueno, queridos amigos, pasan 25 años en que Dios cumple sus promesas, pero vamos a ver que este señor Abraham va a tener un
una prueba muy, pero muy fuerte. Entonces, el niño creció. Muchas veces también esto es algo muy falso de las películas que nos muestran en Semana Santa. Esto es algo, pero terrible que le muestran en las películas de Semana Santa. Muestran a Abraham y muestran a Abraham ya claramente, pero muestran a Isaac como si fuera un niño, yo no sé, de 7, 8 años. No, Isaac ya había crecido. Isaac prácticamente tendría como 17, 18 años o para arriba. Eso iba para arriba, o sea, menos de 17, 18 no tenía. Es decir, su padre, Abraham, tendría 117, 118 años. Entonces, vamos a leer cómo se titula Génesis capítulo 22. Se titula Dios ordena a Abraham que sacrifique ¿a quién? A Isaac. Todo ese tiempo que le tocó esperar la promesa, imagínense. Todo ese tiempo, 25 años, para que Dios le diga un momento a otro, no, Abraham, vaya y sacrifíqueme a su único hijo. Yo quiero mucho a mi mamita. Y yo, no, Dios, uno le colocar una prueba así es fuerte. Pero a mí lo que me impresiona y lo que vamos a ver es que Abraham va a ser una persona que va a ser madrugadora para cumplir la palabra de Dios. Bueno, vamos a ir a Génesis capítulo 22 versos 1, 2 y 3. Dice así: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana. Si ven, muy de mañana, qué fe tan brava, muy de mañana, y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham era una persona que creía en el Señor, pero realmente creía, no una persona que hacía las cosas por hacerlas, no, tuvo que pasar el tiempo. Entonces él va a llevar a su hijo y va a llevarlo a un monte que se llamaba el monte Moriah. Algo interesante y una mnemotecnia que ustedes pueden hacer es que Isaac iba al monte Moriah a Moriah, ¿sí ven? Porque iba a morir. Bueno, vamos a seguir, queridos amigos, y vamos a leer Génesis capítulo 2 versículos 7, 8 y 9. Entonces habló Isaac a Abraham, es decir, el hijo. Habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Sí, o sea, el cordero para el sacrificio. Si ven que Isaac ya tenía la idea que tocaba que un inocente muriera por un pecador. Si ven, se repite y se repite y se repite, pero somos tan tercos que creemos que por nuestras buenas obras nos vamos a salvar, que por ir y lavar al habitante de calle, al viejito, me voy a salvar, que por llevar tamal y chocolate, que porque a cada persona que se sube al bus voy dándole monedita y me voy a salvar. No, Dios no es punto por todos. La solución es que un inocente muera por un pecador. Póngale cuidado, verso 8, como le respondió Abraham. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Hay algo interesante y nosotros lo podemos ver, y Isaac fue la persona que cargó la leña para llevar la leña allá al monte Moriah. Y más adelante Isaac va a ser colocado sobre la leña, o sea, sobre la madera. Creo que nos recuerda un personaje, ¿no? Creo que nos recuerda un personaje que es el centro de esta única historia. Bueno, si son tan amables, entonces vamos a leer desde el verso 10 al verso 13. Dice así, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo:
no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Miren esto tan maravilloso, el verso 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Entonces, si ven, Dios va a proveer un cordero. Dios siempre provee la solución. Pero les tengo una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Abraham de verdad hubiera sacrificado a Isaac? ¿Será que Isaac hubiera salvado su propia vida por el sacrificio con él? No, porque Isaac era un pecador. Segunda pregunta, ¿será que Abraham por ese sacrificio que hubiera hecho Isaac hubiera sido salvo de la ira venidera de Dios? No, porque Isaac era un sacrificio imperfecto. ¿Y por qué era imperfecto? Porque era pecador. Y pregunta, ¿será que Isaac podría bendecir a todas las familias de la tierra, como dice Génesis capítulo 12, versículo 3, derramando su vida? No, señores, porque él era un pecador. Se necesita un cordero puro, limpio y sin mancha. Ese es el único representante que puede liberarnos, queridos amigos, de la ira venidera. Tú tienes que creer, como dice el himno de Colombia, las palabras del que murió en la cruz. Si tú no crees en las palabras del que murió en la cruz, amigo, irás al infierno, irás al lago de fuego y estarás allá por los siglos de los siglos. Y puede ser que estés escuchando esto ahora o más adelante, pero tus oídos retumbarán y dirás, ¿por qué no creí? ¿Por qué no creí? ¿Por qué no creí? Pero ya será tarde y no habrá nada que valga. No habrá nada que te libre de la ira de Dios. Solamente Dios te puede salvar de su ira, amigo. Bueno, vamos a seguir. Entonces, es importante recalcar que en todos los sucesos vemos corderos. Vemos un inocente muriendo a favor del pecador. Y ese inocente, como prometió Génesis 3:15, sería ese libertador, que es Cristo Jesús, el Señor. Bueno, entonces Adán y Eva, recordemos, intentaron solucionar las cosas como con delantales de hojas de higuera, pero Dios no le gustó, entonces mató animales inocentes. En Caín y Abel, Caín llevó frutos, a Dios no le agradó, por tanto, ni le agradó Caín ni su ofrenda, como vamos a ver. Abel, en cambio, sí fue algo más bonito, porque él creyó a la manera de Dios. Desafortunadamente, Caín mata a Abel, pero Set sigue haciendo FSS, fe, sacrificio y sangre. Luego vemos más adelante, en esos sucesos, el suceso de Noé, en el cual Noé hace las cosas a la manera de Dios, y no conforme a su imaginación, ¿sí? Recordemos, ese es el segundo mandamiento de los 10 mandamientos, que lo vamos a ver más adelante con el favor de Dios. Bueno, después Noé dijo, bueno, yo voy a hacer el arca de tales y tales características con una puerta. Y Noé, recordemos que también cuando bajó del arca ofreció sacrificio, recordando que él era un pecador. Y ahora vemos en el suceso de Abraham e Isaac, que Isaac no podía hacer absolutamente nada para salvarse. Eso también es importante y gracias a Dios y al Espíritu Santo que me trae esto a la mente. Isaac estaba atado de manos y de pies cuando estaba en el altar. Isaac no podía hacer nada, amigos, nada para salvarse. Igualmente tú, amigo, tú que me estás oyendo, tú que me estás viendo, tú no puedes hacer nada para salvarte. Como Isaac, estás atado de manos y de pies. Necesitas que venga un libertador desde los cielos y Él te desate y Él entregue su vida por ti. Eso es lo que tú necesitas. Tú no necesitas hacer obras buenas. Y sí las necesitas hacer, pero no para ser salvo. Porque las obras hay que hacerlas. Y por la gracia de Dios yo también las hago. Pero no para mi gloria, sino para la gloria de Dios. Bueno, entonces
quiero que leamos, antes de continuar, vamos a ir a Hebreos 11. Y aquí también vemos la fe de Abraham tan brava, o sea, una fe tan poderosa que Dios colocó en él. Vamos a Hebreos 11 y en Hebreos 11 nuevamente vamos a ver algo interesante. En Hebreos 11 vemos que Abraham va a creer tanto en Dios que él dice: yo sacrifico a mi hijo, y ¿saben qué hace Dios con mi hijo? Lo resucita, porque Dios cumple lo que promete. Dios, gracias a Dios que nos promete a nosotros los siervos de Dios, nos promete el sustento, el abrigo, la comida, y yo estoy agradecido a Dios por eso. Y bueno, animo a mis hermanos que son siervos de Dios, que ánimo, para adelante Dani, para adelante Paul, y para adelante todos los siervos como el pastor Andrés y todos los que me ven que son siervos de Dios, para adelante, que Dios es el quien nos va a sostener. Nosotros no buscamos riquezas, porque yo no quiero tener una burbuja, yo no quiero tener escoltas, yo no quiero ser tipo narcotraficante, eso para nada me gusta, y a Dios para nada le agrada. A Dios lo que le agrada es que haya un servidor que muestre a Cristo en todo, en su vida primeramente y en sus palabras. Bueno, entonces vamos a Hebreos capítulo, les he hecho capítulo 11, versículos 17, 18 y 19. Dice así: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Miren este verso tan bonito, el 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. El único, como les decía a mis amigos ahorita, que nos puede librar de la ira venidera, ¿quién es? Dios. Nadie más que el Señor. Bueno, entonces, mis queridos amigos, recordemos algo importante. Isaac cargó la madera, Isaac fue colocado sobre la madera. Alguien más adelante va a cargar un madero y va a ser colgado sobre un madero. Pero a diferencia de Isaac, él sí va a derramar su vida. Mientras que Isaac, como era un pecador, no podía derramar su vida. Bueno, entonces ya vimos que Dios le había prometido a Abraham tierra, descendencia y un libertador. Bueno, entonces quiero que vayamos a Génesis capítulo 25. Vamos a ir a Génesis capítulo 25, si son tan amables. Génesis capítulo 25. Vamos a leer en Génesis capítulo 25 los versos 7 y 8. Se titula Muerte y sepultura de Abraham. Recordemos, y nuevamente les vuelvo a recordar, porque esto es como un programa de niños que daban y que decían ota es, toca así, ota es. Entonces, estos títulos que están acá son títulos que no son de inspiración divina, son inspiración ya humana, esos subtítulos como Muerte y sepultura de Abraham, pero que nos guían. Dice así, verso 7. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Abraham va a morir físicamente, amigos, pero no va a morir ni espiritualmente ni eternamente. Pero si tú no crees en el Dios de Abraham, déjame decirte que te viene un triple combo. Vas a morir primero físicamente, ya estás muerto espiritualmente y por ende te queda la peor muerte de todas, la eterna, la separación eterna de Dios. ¿Qué hay peor que estar separado de Dios? Y Dios a muchos de ustedes, si no se arrepienten, les va a cumplir su deseo. ¿Quieren estar lejos de Dios? Pues listo, pues Dios eternamente se los va a cumplir y van a sufrir. Así que arrepiéntanse y crean que un inocente tiene que morir por el pecador. Bueno, entonces Dios va a permanecer en sus promesas. Vamos a ir a Génesis capítulo 26. Génesis 26,
se titula, vamos a ver, Génesis 26, Isaac en Gerar. Recordemos que Isaac era el hijo de Abraham. Hoy en día están los tres patriarcas que ya vamos a ver, ya llevamos dos, uno que es Abraham y otro que es Isaac. Vamos a leer, si son tan amables, Génesis capítulo 26, versículo 4. Génesis 26, 4 nos va a repasar las promesas que Dios le dio a Abraham. Recordemos, tierra, descendencia y libertador. Y ahora esa tierra, descendencia y libertador, pues ¿a quién van a pasar? Van a pasar a Isaac, ya lo vamos a ver. Entonces recordemos, tierra, descendencia, libertador, va a pasar de Abraham a Isaac. Entonces veamos lo que nos dice el verso 4. Génesis capítulo 26, verso 4, dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Sí ven? Nuevamente se ven las tres promesas: tierra, descendencia y libertador, que pasaron ahora de Abraham ¿a quién? Pasaron a Isaac. ¿Sí ven? Interesante. Bueno, Isaac más adelante va a tener un hijo muy representativo, que se va a llamar Jacob. De pronto en otras temporadas del cronológico vamos a profundizar en más detalles, pero esta temporada vamos a ir un poco más rápido. Bueno, vamos a ir, por favor, si son tan amables, a Génesis capítulo 27. Génesis 27, y vamos a ver cómo se titula. Se titula Jacob obtiene la bendición de Isaac. Quiere decir que esas promesas van a pasar ¿a quién? A un joven llamado Jacob. Entonces, recordemos, tierra, descendencia y libertador se pasa a los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Las líneas genealógicas a mí antes me parecían muy aburridoras y aburridas, pero realmente no son ni aburridas ni aburridoras, porque dentro de todas esas líneas genealógicas siempre vemos a alguien que se ve a lo largo de la Biblia, desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22. Y ese alguien, ¿cómo se llama? Cristo Jesús. Bueno, vamos a leer entonces, si son tan amables, Génesis capítulo 27, vamos a leer, capítulo 28, vamos a leer el verso 10. Vamos a leer el verso 10. Génesis capítulo 28, versículo 10, dice así: Dios se aparece a Jacob en Betel. Dice: salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera, o sea, puso una piedra de almohada, y se acostó en aquel lugar. Entonces él se va a acostar en un lugar en específico. Vamos a ir al verso 14, y en ese verso 14 vamos a ver lo que el Señor le dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al oriente, al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Entonces, si ven, el verso 14 nuevamente nos muestra las promesas de tierra, descendencia y libertador. De un hombre casi muerto como Abraham va a salir la descendencia de Isaac y luego de Jacob. ¿Sí ven? Toda la línea, y chévere que sigan viendo los videos porque pueden ver esa línea cronológica que hemos creado y más adelante con más detalle. Queridos amigos, fue un placer, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias aquí a mi Master Dani, también a nuestro amigo Paul por acompañarnos. Dios les bendiga y hasta pronto. Bendiciones. Chao, chao. Semper Reformatio.